para efectivamente se pueda esperar la decisión de la autoridad. Claro. Ya, vamos a tomar contacto ahora con Rodrigo Pérez, que tiene más información del momento. Así es, Priscila, 10:22 de esta mañana, un hombre resultó baleado de 69 años, trasladado hasta el Hospital Sotero del Río. Esto ocurrió en donde se está mostrando Darwin Contreras, Avenida Gabriela, en la comuna de Puente Alto. Un hombre que esperaba justamente en horas de la mañana, todavía oscuro, el disparo a propósito de al menos 3 sujetos que lo habían tratado de asaltar acá en este sector. La policía está trabajando en este perímetro de seguridad que ha delimitado, porque a eso de las 6 de la mañana, pasado las 6 de la mañana, todavía estaba oscuro, cuando en este mismo sector estaba esta persona, 69 años, y un grupo importante de personas, a propósito de los problemas que teníamos de transporte esta mañana. Llegó un vehículo, descienden al menos 3 sujetos, comienzan a registrar las pertenencias de los pasajeros, y hay uno que se resiste. Un hombre de 61 años resulta baleado porque uno de los delincuentes saca un arma de fuego y dispara. Fue trasladado rápidamente hasta el Hospital Sotero del Río, y ahora la policía trabaja primero para ubicar a los sujetos y además para poder informar además sobre las condiciones de salud del hombre, que fue trasladado, como te digo, rápidamente hasta el hospital que está a pocos metros desde acá, ¿no? Más información también nos puede entregar el capitán. ¿Qué ha sabido usted hasta esta hora, capitán? De hecho, lo que dice Rodrigo, porque lo preliminar que hay hasta ahora, está la OCAR, está haciendo las diligencias para levantar primero los antecedentes que fueron denunciados, para encontrar a estos sujetos que habrían sido los autores de estos disparos. Se están haciendo despliegues por parte de las unidades territoriales y las especializadas también, levantando cámaras, imágenes, información de los testigos que entregaron datos que son claves para poder determinar también cómo sucedió, el por qué y quiénes eran los que efectuaron estos disparos, y el traslado que se hizo también de la víctima, en este caso un centro asistencial. Pero bueno, durante la noche hubo un par de sucesos complejos también, de que delincuentes salieron a efectuar algunos delitos. Hubo detenidos con largas persecuciones, seguimientos con helicóptero inclusive, por ley de control de armas, andaban armados. Otro, un robo también de un vehículo también que hubo cerca de las 10:30 de la noche. Y este caso que lamentablemente en la mañana sucedió, y que están todos los equipos desplegados para dar con el paradero de estos delincuentes. ¿Y sucede en la mañana antes de que termine o después de que terminara el toque de queda? Rodrigo, ¿tú tienes esa información? Sí, pasó justamente a las 6 de la mañana, es decir, terminando el toque de queda. Y aquí en este sector era un sector que estaba con mucho público, estaba muy concentrado de gente a propósito de los problemas de transporte. Claro. Pero como bien lo comenta el capitán, el toque de queda aparentemente tuvo unas excepciones bien particulares. Comentaba usted, capitán, un robo de un vehículo. Quedó esto registrado. Y esto ocurrió en la comuna de Pudahuel. Entiendo que tenemos esas imágenes. Resulta que es una mujer atacada por al menos 8 sujetos. Mira, por favor, los otros conductores comenzaron a registrar esto en pleno toque de queda. Eran cerca de las 23 horas aproximadamente. Comuna de Pudahuel, cercano al aeropuerto. La mujer había ido hasta el aeropuerto justamente a buscar a un familiar. Y ella iba con una niña de 9 años al interior. Y es un vehículo Toyota que los intercepta. Comienzan entonces a forcejear, los conductores comienzan a registrar y rápidamente escapan del lugar con el vehículo, armados estaban por supuesto, y también con el Toyota que utilizaron para llegar hasta ese punto, en pleno toque de queda, en la región metropolitana, en la comuna de Pudahuel. Rodrigo, es que esta imagen es indignante. Brutal. Sobre todo porque además hay muchas personas registrando y presenciando esta situación. A veces lo vemos registrado en cámaras de seguridad, pero aquí lo vemos con celulares porque no se puede hacer nada. O sea, ¿quién se va a enfrentar a sujetos armados? Porque ahí es cuando uno dice, uno se vuelve tan vulnerable porque, claro, en una situación así tan terrible, tan traumática, nadie, ni siquiera la persona que está viendo esto, te puede prestar ayuda. Porque los sujetos son tan violentos que en cualquier minuto pueden disparar. Y lamentablemente hoy están dispuestos a cualquier cosa. Por eso, y reiteramos el tema del llamado de cuando hay emergencias también, el nivel 1 de 3 claves. Para la gente, por ejemplo, que paralelamente está grabando, es importante llamar a los niveles de emergencia, porque hoy existen equipamiento inmediato, inclusive helicópteros están aprestos para salir rápidamente, prestar primero la ayuda o detener a estos delincuentes, y que fue lo que pasó paralelamente en otro procedimiento cercano a la misma hora también que ocurrió en la región metropolitana,
pero no hay que enfrentarse a estos delincuentes. Hay que buscar una zona segura, salir rápidamente y después hacer las coordinaciones con el equipo de emergencias para poder dar con estos delincuentes. Que esto no tiene, mira, ¿sabe qué? No tienen ningún tipo de compasión. No. Sobre todo porque además se encuentran con una mujer que ya está en desventaja, con su hija, en este caso menor de edad. La preocupación de una mamá siempre va a ser proteger a sus hijos y esa sensación de vulnerabilidad o de desprotección que además se transmite cuando recién son tan chiquititos. O sea, cuando más se sienten seguros los niños son con los papás y no poder defenderlo es terrible. Es una situación que te marca para siempre. Mira cómo ella entrega y probablemente hasta había conversado con su hija si es que esto ocurría. Bájate del auto rápidamente porque ni siquiera está poniendo resistencia. Pero son 7 cobardes que actúan en jauría y miren por favor cómo le bloquean el paso. Aquí estamos hablando de una caletera, que es un espacio bien... Mira, es bien reducido y por eso ella no puede seguir avanzando. Pero se baja con esa tranquilidad y las personas le empiezan a preguntar a dónde van, si es que la lleve, cómo le prestan ayuda, pero esperando que estos sujetos se vayan. Sí. Es terrible. No, y una impotencia gigante, por eso allí están haciendo las diligencias para dar con estos delincuentes, está a cargo de la Policía de Investigaciones con la Fiscalía, pero hay una coordinación también para esta información. Durante la última semana hay bandas que se han desarticulado dedicadas a este tipo de delitos. Principalmente porque se mueven ya en sectores donde ellos también viven. Había un toque de queda, sabían que no se podían desplazar a largos sectores, sino que muchas veces salen a delinquir muy cercano al lugar donde viven en situaciones como esta, y esa información que sea importante para detener a estos delincuentes que tantos daños generan. Más aún que durante la última semana incluso hubo detenidos con 12 años. Muy violentos, 12 años, 13 años, que se dedicaban ya a este tipo de delito. Entonces, es una situación compleja que aún lamentablemente hay bandas delictuales en donde se caracterizan por ser adolescentes e inclusive muchos niños. ¿Cómo los siguen ocupando? Son eventos que generan un recuerdo por toda la vida. Sí. Traumas que generan por toda la vida y realmente son infames, como tú dijiste, Pri. Son cobardes que realmente atacan a una familia. Lo que uno podría eventualmente decir, y desde ya uno tiene que descartar, es que ¿por qué están grabando y no están ayudando? A ver, el principal apoyo, el principal auxilio es la contención a esas personas víctimas. Es, una vez que se vayan estos delincuentes, es acogerlas, contenerlas. No se puede hacer nada. Es comunicarse con sus familias, porque a veces uno no puede hacer mucho. Por lo tanto, criticar a quien está grabando es muy fácil. Pero sí los que están grabando prestan ayuda, prestan contención, prestan auxilio oportuno a esas víctimas que en el fondo quedan absolutamente botadas en la calle, con un trauma en que no saben qué hacer porque a veces el shock es tan grande que inmoviliza a las personas. Sí, y probablemente en estado de shock. Mira, yo creo que habíamos definido, incluso, capitán, en algún minuto, los puntos que eran claves o los más sensibles donde se registraban estas encerronas. Se iluminaron, se pusieron cámaras de seguridad. Yo no sé si este auto que escapó, con los delincuentes llegaron en un auto, pero además el auto que se roban avanzó por la autopista. Que eso es lo que se está investigando actualmente. Ellos no utilizan la autopista porque hay información también que va generando en tiempo real. Hoy se cuenta con información muchas veces inmediata de cuando van pasando vehículos que se genera el encargo. Por eso, ¿qué es lo importante? Si lamentablemente usted fue víctima de este delito, lo primero es buscar zona segura, no interactuar con estos delincuentes, entregar los datos lo más rápido posible porque se hace un encargo y ese encargo empieza a entregar alertas cuando los delincuentes se van moviendo. Y ahí permite también poder detenerlos, ubicarlos y poder dar con estos delincuentes rápidamente. Pero estos sujetos, hay situaciones que están utilizando lugares donde ellos viven, donde se desplazan normalmente, ya no están saliendo a otros sectores. Ha ido cambiando también este delito los lugares que se cometen. Si bien hay cierta autopista o enlace o empalmes en donde se aprovechan que hay solamente una pista para poder detener a una persona, para poder hacer esta encerrona, robar el vehículo y salir rápidamente, pero ha ido variando. Y de hecho también ahí es donde están enfocados hoy de desarticular a estas bandas con la información que se ha entregado, pero es un hecho que genera indignación, la impotencia también de no poderlo llegar a los equipos de emergencia y del uso del nivel 1 de estrés. Anoche nos decían de Senco que estaban recibiendo muchos llamados que no eran emergencia, no, era y para estaban saber quedando la cola la real emergencia. Sí, es terrible. Ahora, cuando usted nos dice que encontraron niños de 12, 13 años delinquiendo y además muchos participando, que los otros delincuentes más grandes les enseñan a delinquir, pero aquí está el niño, ¿quién es el tutor? ¿Quiénes son los papás? Bueno, tome, vaya a acostar a su hijo. Entonces,
cuando uno dice, cuando las leyes o el sistema protegen los derechos de los niños, porque claro, son inimputables, pero hay adultos responsables de eso. Y no hemos avanzado en eso, porque estoy segura que si las sanciones fueran, no sé, graves o contundentes para las personas que no cuidan a sus hijos, pondrían al menos un poquitito así de atención para saber dónde están. La ley de responsabilidad penal adolescente, que parte desde los 14 años, inclusive va diferenciando cuando yo tengo entre 14 y 16, si tengo 17, claro, si soy menor de 14 años. Y los menores de 14 años, en este caso, ellos son conducidos principalmente y se entrega a un tutor, a un adulto responsable, paralelamente se dan las cuentas al juzgado de familia y que se puedan tomar medidas que son paralelas. Pero ahí, por ejemplo, y lamentablemente, hay situaciones en las cuales son reiterativos. Tienen que inclusive queda adolescentes que ya han sido detenidos 10, 11, 12 veces con Porque anterioridad. cuando pasa, Entonces, por complejo. ejemplo, un caso y se entregan los antecedentes en el juzgado de familia, Claudio, ¿cuánto tiempo puede pasar para tomar una resolución? A ver, yo parto de una cuestión más previa incluso. Nuestra normativa, nuestra legislación en materia proteccional, y hablo de norma proteccional de la Ley de Tribunales de Familia, no hace o no toma las medidas pertinentes para distinguir quiénes están gravemente vulnerados de los derechos respecto de quienes son infractores de ley. Y como la reglamentación, la normativa no es buena en la Ley de Tribunales de Familia, Ley 19.968, se presta para que haya mucha confusión respecto a las medidas que se haya que adoptar. Ya hay un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional muchas normas de la Ley de Tribunales de Familia a propósito de infractores de ley, porque no se ajusta a criterios mínimos de debido proceso. Entonces eso ha generado un espacio, un vacío, Claro, de que, ¿qué pasa con esos infractores de ley en tribunales de familia? Porque, ok, lo llevan a un centro, pero ahí en ese centro, donde van a estar niños, no están adecuadamente segmentados quiénes son infractores Claro, respecto de quienes son gravemente vulnerados. claro. ¿Y termina siendo peor? Termina siendo peor, mucho peor. Mira, vamos a retomar con Rodrigo Pérez porque tiene otra información, Rodrigo. ¿Qué pasó? Sí, también en toque de queda, pero esta vez en Renca, en el sector norte de la capital. Y era cerca de la medianoche también. A ver, ¿qué es lo que ocurre? En ese sector se comienzan entonces a desplegar los cuerpos de bomberos. Hay 12 compañías de bomberos que deben llegar a propósito de un incendio en un sector muy sensible, Avenida Condel con Infante, justamente en Renca. Ese sector, ¿por qué es tan importante mencionar el sector? Porque se estaba realizando el velorio muy cerca de ahí, de donde comienzan las llamas, de 3 sujetos que habían sido asesinados el día lunes, recién pasado, en un hecho muy violento que además registraron los propios vecinos, cuando lamentablemente caen estas 3 personas en esta misma esquina que te estoy comentando. Y en ese lugar, entonces anoche, también en toque de queda, comienzan las llamas a destruir principalmente 2 CITES. Comenzaron esto por el segundo piso, afectaron principalmente a 12 familias que vivían ahí en ese sector y se está investigando las causas de este siniestro. Pero insisto, en un horario en donde debes estar la ciudad en calma, se despiertan estas emergencias, en este caso en la comuna de Renca. José Pri. Sí, y por eso es importante también investigar cómo parte este incendio, Rodrigo, considerando, tal como nos decías tú, allí se había registrado un triple homicidio, se estaban velando a estas personas que fueron asesinadas el día lunes, pero probablemente esto tampoco es fortuito. Así que nos vamos a mantener muy pendientes de esa información, sobre todo considerando que esta emergencia se registra en horario de toque de queda. Ahí estamos viendo los vehículos de emergencia que se trasladan. Yo me imagino que también hay muy poca información y eso también es relevante, considerar qué información dio la familia o quienes vivían en ese CITE, porque cuando hay una falta de información o cuando se restan de entregar algún tipo de declaración, también es sospechoso. ¿Qué información manejas tú? A ver, exactamente, de hecho fueron los vecinos los que me avisan anoche sobre este siniestro en el mismo sector del homicidio. Yo había ido el lunes pasado y justamente por eso nos avisan. Y en paralelo, ¿Sí? Ocurren también otros episodios en el sector sur de la capital. Al otro extremo, en San Bernardo, la ciudad completa estaba estresada a propósito de este corte de energía. Toque de queda, insisto, ese era el contexto. Y el helicóptero de carabineros sobrevolaba el sector sur. ¿Por qué? Por una persecución
de sujetos, 2 específicamente, que en un control de identidad, el toque de queda, decide huir de la policía. Es por eso entonces que comienza esta persecución por las calles, Avenida Santa María principalmente, y comienza entonces la persecución por estas calles en la comuna de San Bernardo. La policía afortunadamente logra detener a los 2 sujetos, luego de que perdieran el control del vehículo y terminaran chocando contra una reja, y recuperan además un armamento, una pistola y su cargador. Todo esto ocurriendo en una región, en un país prácticamente estresado por el corte energético y en pleno toque de queda. José, Pri. Sí, mira, Carabineros que además se tuvo, oye, la pega que tuvieron con el helicóptero anoche, capitán. Sobre todo porque ya había menos gente circulando y probablemente una persecución siempre es compleja. Muy porque compleja. uno nunca sabe en qué va a terminar o quién se puede cruzar, personas inocentes que pueden pasar precisamente por el camino de estos delincuentes. Pero el monitoreo aéreo ayer fue fundamental. Y de hecho, solo helicópteros que están permanentemente a disposición de salir ante una emergencia. Lo hacen para traslado aeromédico, lo hacen para monitoreo, lo que pasó ayer por la emergencia del corte de energía, pero también para procedimientos como este. De hecho, parte por una fiscalización y que sujetos huyen de esa fiscalización. Hay un seguimiento por distintos lugares, logra la detención de ellos con el apoyo del helicóptero, que es clave porque va entregando las rutas por donde estos delincuentes se van desplazando, porque así también la central de comunicaciones empieza a enviar otros recursos para poder detenerlos. Ahí fue lo que pasó. Y además estaban armados, estaban con un arma de fuego que su cargador tenía munición de guerra, es decir, estos sujetos podrían haberla utilizado contra Carabineros. ¿De guerra de qué estamos hablando? Era un arma de fuego, una pistola 9 milímetros, es decir, que si lo hubiesen disparado podrían haber matado a cualquier persona, y ahí por eso Carabineros va distribuyendo sus recursos para evitar ese enfrentamiento, para poder detenerlo lo más rápido posible. Claro. Y es lo que se logró. Son 2 sujetos mayores de edad, ambos con antecedentes penales por delitos violentos, y que fueron detenidos ahí en la comuna de San Bernardo. Esto partió a las 1:30 de la mañana. Entonces, como también había un despliegue territorial que estaba patrullando para la presencia, que no había luz en ciertos sectores, permitió dar con ellos rápidamente. Sí, ahí estamos revisando las imágenes, Rodrigo, porque la verdad es que definitivamente se trataba de delincuentes bien peligrosos. Absolutamente, y la verdad es que teníamos un ojo puesto en el sector de seguridad, por así decirlo. Anoche estábamos todos comunicados pendientes de lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque cámaras de seguridad, muchas de ellas no estaban funcionando. Al momento de volver la luz, en algunos sectores comenzaron a activarse las alarmas también. Esto generó una serie de procedimientos policiales, como lo comenta el capitán. Hubo más de 200 detenidos durante el toque de queda. Más de 200 detenidos durante el toque de queda, principalmente por no portar documentación. Principalmente por la documentación. Pero esto se hizo sumamente importante en una ciudad que estaba a oscuras en muchos sectores, con personas vigilantes, a propósito de que los mecanismos de seguridad no estaban funcionando. No estaban funcionando en muchos de los sectores de la capital. Mira, detenidos por no portar la documentación, entiendo que son 207, pero detenidos por delito, capitán. ¿Tiene esa información? De hecho, hay un promedio que todas las noches se detienen a cerca de 600 personas, 500 personas por delitos que son de mayor connotación social. Delitos que son violentos, los distintos robos, por ejemplo. Ayer hubo cerca de 9.000 fiscalizaciones también, en donde se detienen personas que tienen orden de detención vigente. 207 fueron los infractores, ellos principalmente estuvieron en otras regiones, región de Valparaíso, Biobío, en donde se concentraba la mayor cantidad de detenidos por infringir el toque de queda. Pero hubo también procedimientos de importancia, como el que estamos viendo ahora, en donde delincuentes salieron, inclusive también en Biobío, hubo delincuentes que le arrojaron miguelitos a Carabineros cuando fueron a fiscalizarlo, porque lo más seguro que ellos iban a hacer algún tipo de robo de otra envergadura, y que fueron ahí también fiscalizados por parte de Carabineros, y se evitó que estos delincuentes pudieran cometer ese delito. Pero fueron 207 los que vinculadas principalmente al tema de la restricción por el toque de queda. Claro, y eso evidencia la necesidad de un toque de queda, sobre todo cuando la ciudad está oscura, porque muchos se organizan para salir a delinquir. Y lo otro, que cuando se toma la decisión del estado de excepción y va al toque de queda, hay una coordinación que se hace también con las Fuerzas Armadas. ¿Dónde va a fiscalizar? ¿Quién se hace cargo, por ejemplo, de ciertos sectores? Por eso los sectores que eran infraestructura crítica, que estuvieron a cargo también de las Fuerzas Armadas, y que Carabineros estuvo junto a la Policía de Investigaciones patrullando sectores que son principalmente para la presencia en las poblaciones, en el transporte, etcétera.